Bueno, pues vamos a comenzar con esta plática del profesor de Fiores. Estamos ya en el tema del modelo barroco, el modelo barroco de la cultura europea, que abarca desde el siglo XVII hasta el XVIII. Y dice el profesor de Fiores que el siglo XVII coincide con la época del barroco. El término barroco define una cultura en la que triunfa lo excéntrico, lo cursi, lo extravagante, lo teatral. En efecto, el término barroco remite a una figura del silogismo escolástico que luego cobrará la acepción de un razonamiento capcioso o extravagante. El barroco es un inmenso río que irrumpe sobre Europa. Traerá con sus aguas un caos de joyas y de insensatas volutas. Así lo dice un autor de apellido Daudí, que escribe sobre el arte barroco. De modo que el arte barroco pone en pie un universo paralelo que da la impresión de invertir el orden natural de las cosas. Hoy en día, desde una óptica más ecuánime y receptiva, el barroco se considera una cultura legítima y original, porque se distancia del clasicismo del Renacimiento y de la austeridad de la Reforma. Liberó lo reprimido, gozo de vivir y de ornamentar, sentido de lo real, de lo dramático, necesidad de la libertad y de la fantasía, fuera de los cánones en los que el arte y la vida se habían cristalizado y como anquilosado. La cultura barroca se fundamenta en la imaginación y su finalidad no es indagar la naturaleza, la ciencia, sino reconstruir el pasado, impresionar, conmover, persuadir de que algo no es real, pero que puede convertirse en realidad. Dice otro autor que el arte barroco es el producto de la imaginación, cuyo fin principal es el de enseñar a ejercitar la imaginación. Es importante porque sin imaginación no hay salvación. La imaginación nos ayuda a superar los límites. Sin la imaginación todo es pequeño, todo está cerrado, todo está parado, detenido, es incoloro. En cambio, con la imaginación todo es amplio, está abierto, se halla en movimiento, todo tiene colorido. Así el predominio de la imaginación justifica el hecho de que la palabra clave del barroco sea la dilatación, en latín amplificatio, que se percibe en cualquier expresión de la vida del siglo XVII. Por ejemplo, en el terreno de la ciencia, Galileo con el telescopio penetra en el firmamento y amplía indefinidamente sus confines. El arte busca el golpe de efecto, la aparatosidad, las recreaciones ingeniosas. El arte barroco aborrece la línea recta y la retuerce con recovecos, con salientes, con sinuosidades que crean ilusión de movimiento. El arte barroco derriba los muros y amplía las bóvedas con un manejo audaz de la perspectiva, como hace el jesuita Andrea Pozzo en la iglesia de San Ignacio en Roma. La literatura se aleja de los cánones aristotélicos porque la verdadera regla del barroco consiste en romper las reglas a tiempo y en el lugar apropiado.
a fin de suscitar el asombro. El poema épico del barroco tiene la finalidad de maravillar, algo que nace de las cosas sublimes y magníficas, como lo dice Torcuato Tasso acerca de la literatura barroca. En la filosofía, el fundamento de toda construcción es la autoconciencia del sujeto pensante, según el concepto, el principio de Descartes, cogito ergo sum, es decir, puesto que soy capaz de razonar, por ello soy capaz de llegar a ser. En el barroco se revierte el modelo intelectualista que somete al hombre a la razón como moderación sobre todas las cosas. Esta reversión que hace el barroco sobre el modelo intelectual es imprescindible para que nazca el tipo antropológico del héroe, que se lanza a la conquista del mundo, desprecia el peligro y quiere sobresalir en todo. Mejor ser animales fabulosos que bestias, se decía en la época del barroco. Animales fabulosos como pues los dragones, los unicornios, en vez de ser una bestia como un toro o un lagarto, un reptil. Buenas tardes. Pues que el arte barroco continúa una tradición del siglo XVI y va tras la locura de la cruz y anhela una entrega sin límites en el voto más perfecto, en el deseo de martirio, en la esclavitud a la Virgen María y en el acto heroico que cede el fruto de sus propios méritos en favor de las almas del purgatorio. De modo pues que la heroicidad se considera atributo de un santo a partir del 1602, siglo XVII, cuando el Colegio de los Teólogos de Salamanca, en la petición dirigida a Clemente VIII, el Papa, en favor de la canonización de Santa Teresa de Jesús, introduce el concepto de virtudes heroicas. Esas virtudes heroicas hacen de esa santa una hipotiposis en contra de la mediocridad que era el aura, según Horacio, el poeta clásico de la época de los romanos. La hipotiposis es el proponer a un personaje de la literatura o de la vida real como el tipo que se encuentra por sobre todas las demás personas. Así encontramos este texto de los teólogos de Salamanca que se refieren a Santa Teresa de Jesús porque quieren que sea canonizada mediante el concepto de las virtudes heroicas. En cuanto a la política en la que prevaleció el barroco, encontramos que el absolutismo del rey francés Luis XIV sometió a sus súbditos a una pasiva docilidad. En cambio, con el barroco, el individuo trata de sobresalir y busca el privilegio y la nobleza, busca ideales sociales por excelencia. La sede de prestigio se revela en el derecho de precedencia, al que se presta mucha atención, también en el campo religioso con el título de eminencia que el Papa Urbano VIII concedió a los cardenales en el año 1630. En cuanto a la situación de la mujer, el barroco mantiene muchos de los prejuicios acerca de la inferioridad biológica y psicológica de la mujer. El fraile, el monje capuchino de apellido Zamoro,
sostiene, basándose en la doctrina de Aristóteles, que los cuerpos de los varones son más calientes que los de las mujeres y que por tanto los hombres son más inteligentes y más idóneos para mandar, porque la sangre circula mejor por su cerebro, mientras que a las mujeres les corresponde una peor condición. Así lo dice este autor, Zamoro, en un texto publicado en Venecia en 1639, acerca de la diferencia de la biología del hombre respecto de la biología de la mujer. Sin embargo, en el siglo XVII dejaron huella varias mujeres místicas como Inés de Langeac, María de Svalés, María de Ágresa, María de la Encarnación, Verónica Giuliani, pero también otras mujeres muy cultas como la veneciana Elena Cornaro Piscopia y Lucrecia Marinella, que murió en 1653, autora de un libro que se publicó en Venecia acerca de la nobleza y la excelencia de las mujeres, los defectos y los errores de los hombres. En ese texto, la autora Lucrecia Marinella muestra con mucha erudición cómo el sexo femenino es más noble y excelente que el sexo de los varones. Así lo dice Marinella porque se refiere a los títulos de domina o señora, fémina, Eva, Isha, Mulier, y espera vencer a los obstinados tiranos de las mujeres, los cuales ultrajan cada día la dignidad femenina. Entonces encontramos este texto de esta autora, Lucrecia Marinella, publicado en 1647, pero que lo publican nuevamente en 1998. Y así pues vemos que la diferencia entre hombres y mujeres durante el barroco pues se hace muy abismal. En el catolicismo, el barroco se expresa a un doble nivel. Por un lado, triunfa la mística por parte de los grandes santos españoles posteriores al Concilio de Trento, como son Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Y ese catolicismo barroco entra en Francia y se difunde a otras regiones europeas, propiciando la elevación espiritual y mística. Además, en otro nivel, en el de la religiosidad popular, en el barroco vemos un predominio del sentimiento, en el que los fieles se derriten en lágrimas durante los sermones de los predicadores y dan origen a nuevas devociones como el rosario a la Virgen María, las peregrinaciones a los santuarios, las procesiones del Santísimo Sacramento. Y ese es el mundo del barroco dibujado en 4 trazos que nos propone el autor Stefano de Fiores en cuanto a la filosofía, en cuanto a la poesía, en cuanto al arte pictórico y en cuanto al catolicismo. Y una vez que ha descrito en esas 4 pinceladas el profesor de Fiores a qué se refiere cuando habla del barroco, nos habla de María en este universo del barroco filosófico, literario, pictográfico y católico. Dice que el periodo del barroco es el periodo en que María se halla en la cultura de su tiempo, haciéndose presente en muchos espacios sociales, hasta el punto de convertirla en un paradigma,
del espíritu de ese tiempo. Mediante un doble movimiento, María expande su presencia en la vida del siglo XVII porque absorbe el tiempo y el espacio y alcanza a todas las personas de toda condición, y su figura ejerce como catalizador en donde se condensan los valores y las expectativas irreales del barroco. Así pues, María conquista el tiempo, los espacios y las gentes. A los historiadores en la Mariología no les ha pasado inadvertido un hecho, que durante el barroco explotan, es decir, abundan los libros de devociones marianas a lo largo del siglo XVII. Los autores bibliotecarios o que se dedican a la recopilación de colecciones de libros enumeran la cantidad de obras que se produjeron a partir del siglo XVII acerca de la Virgen María. Y así encontramos que un autor de apellido Marracci escribe 115 obras marianas, de las cuales 29 publicó entre 1642 y 1665. Es decir, en el curso de 23 años, publicó 115 obras de María. Hay un autor de apellido Besuti que enumera 383 autores del siglo XVII que deberían ser analizados desde esa perspectiva del barroco para elaborar una historia de la Mariología durante el barroco. Es decir, 383 autores que hablan de la Virgen en esos siglos XVII y XVIII, pues debe ser una cantidad impresionante de flujo y reflujo de ideas, de devociones, de sentimientos, de lágrimas, de peregrinaciones y de procesiones. Así María conquista la prensa, que a partir del 17 es el principal medio de comunicación de masas, y a la prensa se dedican muchos espacios en donde se habla de lo sagrado, concretamente de la Virgen, y viene a consagrarse ese espacio en la prensa acerca de la Virgen, se consagra como un dique contra el protestantismo que llega de más allá de las montañas de Francia, de Alemania, de la Europa protestante. El interés por los santuarios marianos y por las peregrinaciones se evidencia en el éxito de la obra del jesuita Gumpenberg, Atlas Mariano, publicado en 1657, y alcanza su tercera edición con un tiro de 6,000 ejemplares. María entra en la vida de las clases populares porque son las que más visitan los santuarios, y en torno a la Virgen gravita la vida de múltiples cofradías, como la Cofradía del Rosario. Pero el culto a la Virgen María durante la época del barroco también arraiga en las futuras élites mediante congregaciones marianas que florecen en todos los colegios de la Compañía de Jesús. Esas congregaciones marianas pues representaron un auge importante de la devoción a la Virgen promovida por la orden jesuita, tanto en Europa como en América. Aquí en México todavía tienen sus reuniones en la iglesia de la colonia Roma, la Sagrada Familia. Ahí todavía encontramos algunos vestigios de las congregaciones marianas pronunciadas, propugnadas, promovidas por los padres jesuitas. Las universidades europeas siguen el ejemplo de la Sorbona,
que fue fundada en 1496 y los profesores de esa universidad se habían comprometido a pronunciar el voto de sangre junto con las universidades de Sevilla y de Granada. El voto de sangre consistía en firmar un documento en papel, habiéndose exprimido un poco de sangre de las propias venas, en donde el fiel creyente afirmaba que con esa firma, con su sangre, creía firmemente en que la Virgen Santísima había sido concebida sin mancha de pecado original. Es pues producto del barroco esta exageración de firmar con la propia sangre la fe en que María había sido concebida sin mancha de pecado original. Y así, en los dominios de la política, los reyes toman la iniciativa sin que intervengan los obispos, y los reyes de la Francia barroca del siglo XVII consagran los países, las naciones a la Virgen María. Francia consagra a la Virgen el país en 1638, Portugal en 1644, Austria en 1647, Polonia en 1656. Como ven, todas estas consagraciones realizadas por los gobernantes, los reyes de la época del barroco, coinciden con el siglo XVII. De modo pues que esta consagración mariana tomó una gran fama, sobre todo porque en Francia fue pronunciada por Luis XIII y tiene una admirable densidad teológica, a pesar de que fue promovida por un político, por un rey del siglo XVII. Ahí el rey Luis XIII de Francia se consagra a la grandeza de Dios mediante su Hijo, que descendió abajándose hasta nosotros, y a este Hijo se consagra el Rey mediante su Madre, exaltada hasta el Señor Jesucristo. Así lo dice el texto propuesto por el rey Luis XIII de Francia y que fue publicado en una obra de 1988 en París, que se llama La vida de Luis XIII, revisada como una perspectiva de la vida de Francia entre 1638 y 1988. De modo pues que esta fórmula de la consagración proclamada por Luis XIII pone en énfasis que la consagración se realiza a la grandeza de Dios mediante su Hijo Jesucristo, que descendió a nosotros, y se consagra a ese rey Luis XIII a la grandeza de Dios mediante su madre Santa María, exaltada hasta llegar a la ascensión en el cielo para siempre. Y luego también ese rey Luis XIII declara que consagra a María nuestra persona, nuestro estado, nuestra corona y nuestros súbditos. De modo pues que este acto de consagración se entiende como referido al rey y a Francia en su pasado, en su presente y en su futuro, porque quiere asegurar la independencia del poder, la paz deseada con fervor, y también se propone esa consagración porque desea que la Virgen lo enriquezca con una descendencia masculina, que se verá cumplida esta descendencia masculina
para el rey Luis XIII de Francia, en el delfín Luis XIV, que nace el 5 de septiembre de 1638. Así pues, la consagración del rey Luis XIII, que hizo de su país, de Francia, y de sus súbditos, y de la corona, y del Estado, y de la propia persona del rey, tuvo su respuesta en el nacimiento del hijo de Luis XIII, el 5 de septiembre de 1638, en la persona de quien sería Luis XIV, perdón, XIV. Y así, por iniciativa de un monje capuchino, Jerónimo da Forlì, en 1601 se le ciñen 2 coronas de oro a la imagen de Nuestra Señora que amamanta a su bebé y que se venera en una iglesia de Parma. Así, la figura de Nuestra Señora amamantando al niño se difunde durante los siglos sucesivos. El rito, que busca exaltar la dignidad regal regia de Reina de María, encierra también un significado social, porque el capuchino Jerónimo concibió la idea de coronar a la Virgen al ver el ostentoso atuendo de joyas de las damas de Parma, haciendo que María adoptase el aire de la nobleza femenina de Parma. Jerónimo pretendía inducir a estas mujeres a inspirarse en el ejemplo de María y a entregarse al socorro de los pobres. Algo después, el conde Sforza Pallavicino hará una donación a la Curia Vaticana para que subvencione la coronación de las más célebres imágenes de la Virgen María, a ejemplo de cómo se coronaban las reinas en la Francia del siglo XVII y XVIII. De modo pues que la coronación de la Virgen es también un rito derivado del barroco, que surgió cuando este monje Jerónimo concibió la idea de coronar a María cuando descubrió que las damas de la ciudad de Parma, en Italia, ostentaban sus atuendos, sus vestidos, sus joyas, sus coronas. Y así este religioso Jerónimo dio inicio a la costumbre de que María adoptara el aire de la nobleza de Parma. Con ello pretende inducir a las mujeres de la nobleza de ese reinado, pretende inducirlas a inspirarse en el ejemplo de María para que se entreguen a socorrer a los pobres. Y así, posteriormente, también en el Vaticano, por iniciativa de Alejandro Sforza Pallavicino, en el Vaticano también se coronan algunas imágenes célebres de la Virgen María. De modo pues que a partir del barroco la imagen de la Virgen es un estímulo para los artistas del siglo XVII. En perjuicio de la coronación, la Contrarreforma prefirió el tema de la Inmaculada Concepción. Es decir, que los reformistas posteriores a la reforma de Lutero, Calvino y Zwinglio adoptaron la figura de la Inmaculada Concepción, que no llevaba corona, como una reacción contra la exageración del barroco. Y además,
La Contrarreforma puso de relieve la función de María, que intercede en favor de las almas del purgatorio. Y también en el barroco se difunden las imágenes de Nuestra Señora del Rosario y del traslado de la Santa Casa de Loreto desde la Tierra Santa, allá en Nazaret, a la zona norteña de Italia, que son pues las imágenes más favorecidas por el estilo barroco en este siglo XVII. Así pues, las imágenes de la Virgen con corona provienen de esta cultura del barroco en Europa, en la Europa central del siglo XVII y XVIII, y que después la contrarreforma preferirá las imágenes de la Inmaculada Concepción porque no tiene corona. Y porque la imagen de la Inmaculada Concepción pone de relieve la función de María para interceder por las almas del purgatorio. Y así encontramos que María gana terreno en la ciencia de la teología. Por la figura de María, que ya se había interesado la teología medieval de los escolásticos con Santo Tomás de Aquino a la cabeza, Pedro Lombardo y otros más. A esa figura de María de la teología medieval se sobrepone una figura de María que es objeto de una reflexión más orgánica y sistemática para ganar un espacio autónomo dedicado a la Virgen dentro de la amplitud del saber de la teología. Y así encontramos que a fines del siglo XVI, el teólogo jesuita Francisco Suárez advierte la necesidad de renovar la enseñanza escolástica relativa a la Madre de Jesús. Y lo hace este teólogo jesuita, Francisco Suárez, mediante la enseñanza de 11 cuestiones tomistas relativas a María, porque la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino abarcaba todo el saber de la teología y debían estudiarla todos los que se dedicaban a ser sacerdotes, frailes, monjes, obispos, cardenales. Y aquí Francisco Suárez, al aumentar esas 11 cuestiones relativas a la Virgen María, se las añade a la Suma Teológica que había empezado Santo Tomás de Aquino y convierte esas 11 cuestiones tomistas relativas a María, las convierte en 23 cuestiones tomistas. Así, el jesuita propone la Mariología tomista de orden cristológico y propone que se trate de manera íntegra y abundante en los estudios de la teología a la bienaventurada Virgen María. Así pues que encontramos que en este periodo del barroco se prolifera el estudio de la Virgen María desde el punto de vista de la teología. También el autor Plácido Nígido, que nació en la isla de Sicilia, allá en el sur de Italia, en 1640 lleva a cabo el planteamiento del jesuita Suárez, y Plácido Nígido acuña el término de Mariología, y es el primero en componer un tratado en el que se habla de una manera integral acerca de la Virgen María. Oculto tras el nombre de su hermano Nicolás Nígido, publica en 1602 la Summa Sacrae Mariologiae Pars Prima, es decir, la parte primera de la Suma
de Sagrada Mariología, del contenido de los conocimientos que hasta ese siglo XVII, en 1602, se habían adquirido por parte de los religiosos, de los filósofos del tomismo, de la escolástica, y que con Plácido Nígido adquiere una nueva sistematización, el estudio de la Mariología para los sacerdotes, los seminaristas, los obispos y los teólogos. Esta obra de Plácido Nígido tiene 259 páginas y al inicio su autor declara que lo que hace al escribir ese libro es que quiere encontrar nuevos modos y razones para alabar a María adoptando el método escolástico que procede por cuestiones y por artículos. Aun cuando se considera a sí mismo como una persona humilde y desconocida, aborda primeramente la tarea de elaborar una mariología que deberá añadirse a la divina teología comenzada por Santo Tomás de Aquino. Entonces, vamos a dejarle allí el texto, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Vean cómo el periodo del barroco es prolífico en arte, en literatura, en filosofía y en teología mariana, porque comienza con ese barroco el estudio sistemático de la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Dios mediante. Muchas gracias.